Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches a todos. Como siempre, los jueves a esta hora estamos en directo y es un placer de nuevo estar con la convocación que nos ayuda a mantener nuestro estudio de los jueves. Bueno, me siento muy contento por los resultados que Sergio nos ha hecho llegar a nuestro chat y auguro que con el favor de Dios vamos a tener muchos más suscriptores y gente más interesada en nuestro tema. Para continuar lo que habíamos estudiado, creo que vale la pena hacer un resumen de lo que estudiamos la semana pasada y tiene que ver con los tres aspectos, texto, número y comunicación, que son las claves de los métodos del Sefer Yetzirah. El método del Sefer Yetzirah para entender las cosas importantes espirituales y, por supuesto, materiales, está en entender lo que es el texto, el número y la comunicación. Tres aspectos importantes de Sefer, Sefar y, como dijimos, Sipur. Si se desea influir, importante esto, en algo en el universo físico, llámese el espacio o cualquier parte del universo, se debe hacer uso de la forma física de las letras hebreas. Si esto implica una técnica meditativa, se deben contemplar las letras apropiadas como si estuvieran escritas en un libro. El método consiste en hacer que cada combinación particular de letras llene todo el campo de visión, eliminando de la mente cualquier otro tipo de pensamiento. Finalmente, si se desea influir en el dominio espiritual, hay que hacer uso o bien de los sonidos de las letras o bien de sus nombres. Esta técnica que describiremos más adelante es la que se usa para de verdad impactar en el mundo físico, material y espiritualmente. Nuestro tema de hoy tiene que ver con 10 sefirot de la nada y 22 letras fundamentales, de las cuales 3 se llaman madres, 7 son dobles y 12 elementales. En hebreo, tal como está escrito en el Sefer Yetzirah, dice: Eser sefirot pelima, ve'esrim u'shtayim otiyot yesod, shalosh imaot, ve'sheva kefulot, u'shtayim shtemesre peshutot. Hablando de las sefirot según el Sefer Yetzirah, lo hemos estudiado las sefirot según otros libros, pero según Sefer Yetzirah, el Sefer define ahora los 32 senderos como consistiendo en 10 sefirot y 22 letras. Las 10 sefirot que ya sabemos y las 22 letras del alfabeto hebreo. La palabra sefirá significa literalmente cuenta. Se distingue así de mispar, que significa número. Aunque se dice que las sefirot representan los 10 dígitos básicos, de hecho no son números. Más bien, son las fuentes en las que los números se originan. El Sefer Yetzirah no da sus nombres, pero estos son bien conocidos en la Kabbalah clásica. Aparecen literalmente en los libros como Keter, que es corona, Jochma, que es sabiduría, Binah, que es entendimiento, entre paréntesis hay lo que se llama Da'at, que es una cuasi sefirá, resultado de la interacción entre Jochma y Binah, pero no es en estricto sentido una sefirá. La número 4 es Gesed, Gesed de bondad, también conectada con el amor. La quinta es Geburah, es decir, fuerza o fortaleza. Sexta, Tiferet, que algunos traducen como belleza y otro como equilibrio. La séptima es Netzach, que es victoria, pero además significa prevalecer. 8, Hod, traducida como esplendor. 9, Yesod, fundamento. Y por último, la número 10, Malhut, es decir, reino o realeza. Más adelante les voy a mandar, digamos, las sefirot
tal cual aparecen en este libro, Sefer Yetzirot, en un esquema, digamos, comprensible. Además, importante entender que, como dice el Sefer Yetzirah, los nombres derivan sobre todo de las escrituras, los nombres de esas sefirot. Al enumerar las capacidades de Betzalel, aquel que construyó el Mishkan en la época de la salida de Egipto, cuando estaban deambulando en el desierto, dice así: Dios dice, le he llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento. Ahí están varias de las sefirot conectadas, como está escrito en Éxodo 31, 3. Como el Sefer Yetzirah establece posteriormente, el Espíritu de Dios, comillas, se refiere a Sefirá de Keter, la corona. La primera de las sefirot, sabiduría y entendimiento, se refieren entonces a las dos sefirot siguientes, es decir, Jochma y Binah. La interrelación de estas dos sefirot alude a lo que es el Da'at, que en realidad es conciencia, no es una sefirá en estricto sentido. También se alude a esta sefirot con el versículo, como está escrito, con sabiduría Dios estableció la tierra, con entendimiento afirmó los cielos, y con su conocimiento las profundidades fueron hendidas. Está escrito en Proverbios, capítulo 3, versículo 19 al 20. Igualmente está escrito, con sabiduría se construye una casa, con entendimiento se afirma, y con conocimiento sus cámaras se llenan. Proverbios 34, 3, 4. Si ponemos atención en esto que se está diciendo, construir una casa significa no solamente en el sentido material, sino darle su verdadera dimensión y sentido a la casa donde moramos, donde vivimos. Con entendimiento, es decir, con Binah, se afirma esta casa, y con conocimiento sus cámaras, sus habitaciones se llenan. Es decir, cuando queremos nosotros establecer de verdad un hogar cimentado en el tema espiritual y también en el tema que es material, éxitos materiales, económicos, etcétera, tenemos que hacer uso de estas sefirot, conectándonos de la manera que el Sefer Yetzirah nos va a decir más adelante. Todas estas fuentes enumeran tres cualidades: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Con este caso es realmente conciencia. Sin embargo, el conocimiento no es una sefirá, sino meramente el punto de confluencia, como les dije anteriormente, entre la sabiduría y el entendimiento. Es el resultado de la interrelación de ambas, interactuando Jochma con Binah. Es decir, Jochma, sabiduría, con Binah, entendimiento. No obstante, de muchos modos se comporta como si fuese una sefirá, y así a menudo aparece incluido entre ellas en algunas ocasiones, sobre todo cuando Keter no es realmente, comillas, visible. Entonces Da'at toma el lugar en el nivel que se encuentra el Da'at, la conciencia. Las siguientes 7 sefirot se nombran en el versículo: tuyos, oh Dios, son la grandeza, la fuerza, la belleza, la victoria y el esplendor. Por todo en el cielo y en la tierra, tuyo, oh Dios, es el reino. Eso está escrito en Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Es aquí donde son definidos los nombres de todas las sefirot inferiores. Eso lo vamos a ver también en una figura que después le mando la fotografía. En casi todas las fuentes, sin embargo, se llama a la primera Hesed, amor, en vez de Gedulá, grandeza. Similarmente, la sexta es llamada Yesod, fundamento, un lugar de todo. ¿Ok? Sin embargo, en los textos cabalísticos más antiguos se usan ambas designaciones. Según algunos cabalistas, las 10 sefirot tienen un paralelo en las 10 vocales hebreas. Junto con las 22 letras
comprenden entonces la totalidad de la lengua hebrea. ¿Ok? Entonces, los nekudot, que son como una especie de vocales, más las 22 letras, estas nekudot están conectadas directamente con las sefirot. Dice Sefer Yetzirah, estas sefirot son belimá, es decir, traducida es de la nada. ¿Qué significa eso de la nada? La palabra empleada acá es belimá, que puede también traducirse como cerrado, abstracto, absoluto o inefable. Este término aparece una sola vez en las escrituras, en el versículo que dice, Él extiende el norte sobre el caos, cuelga la tierra sobre la nada, es decir, Belimá. En el libro de Job, es decir, Job, capítulo 26, versículo 7. Según muchos comentarios, la palabra Belimá deriva de los dos términos Belí, que significa sin, y Ma, que significa qué o algo. La palabra Belimá vendría entonces a significar sin cosa alguna, es decir, la nada. Aparecen de la nada y no están sustentadas en algo. Según esta interpretación, se usa la designación sefirot de la nada para indicar que las sefirot son conceptos puramente ideales, sin sustancia de ningún tipo, es decir, sin materia, a diferencia de las letras que tienen forma, tienen sonido, ¿sí? Y las sefirot no tienen propiedades físicas intrínsecas, como tales, ¿no? Son puramente conceptuales, aunque en el universo de lo espiritual están claramente definidas como si fuesen unos recipientes donde va a contener la luz divina. De todas maneras, otras fuentes establecen que Belimá viene de la raíz Balam, que significa embridar. Así, en el versículo, no seas como el caballo o la mula que no entienden, cuya boca debe ser embridada, es decir, tiene que ser de alguna manera acondicionada para que pueda de alguna manera manejarse con riendas y pueda tener la posibilidad de ser ellas de alguna forma, no quisiera usar la palabra manipulables porque no es la correcta, pero sí como recipientes para usar en la conexión con lo divino. Esta segunda interpretación parece indicada en el mismo Sefer Yetzirah, ya que después este afirma, refrena, o sea, balón, significa realmente como los frenos, ¿sí? Refrena tu boca de hablar de ellas. Según esto, la traducción de Belimá sería inefable. El texto hablaría entonces de 10 sefirot inefables, indicando que no pueden ser descritas de ninguna manera, de ningún modo. Similarmente, el versículo bíblico que dice, Él cuelga la tierra sobre lo inefable, Él cuelga la tierra sobre lo inefable, vendría a significar que las fuerzas que sostienen a la creación no pueden ser descritas. Ambas interpretaciones coinciden en distinguir las sefirot de las letras, mientras que las letras son primariamente modos de expresión, las sefirot son inexpresables por su misma naturaleza. Uno de los cabalistas principales, Rabbi Yitzhak de Akko, que vivió entre 1250 y 1340, señala que Belimá tiene un valor numérico de 87. Por otra parte, el nombre divino Elohim suma 86. Belimá representa entonces el estadio que sigue inmediatamente a la pura esencia de lo divino. ¿Ok? Entonces, está claro acá que estamos hablando de conceptos espirituales que de todas maneras son una especie de recipientes, comillas, donde la luz divina de alguna manera se contiene, sirve para que de esa forma podamos comunicarnos con lo divino. 22 letras fundamentales. Esto significa, en el sentido más simple, las letras son llamadas fundamento
porque fue mediante las letras del alfabeto hebreo como el universo fue creado. Por consiguiente, el Sefer Yetzirah mismo dice sobre las letras, formó con ellas todo lo que ha sido formado y todo lo que será una vez formado. La palabra utilizada acá no es creado, sino formado, se le ha dado forma. También se alude a ello en lo que el Talmud dice del constructor del tabernáculo. Hablamos de Betzalel. Él sabía cómo permutar las letras con las que fueron creados el cielo y la tierra. En cada acto de la creación, la Torá reporta que Dios dijo, así, Dios dijo, sea la luz, y Dios dijo, haya un firmamento, etcétera, etcétera. Los decretos mediante los que Dios trajo la creación al ser consistieron en dichos, mamarot se dice en hebreo. Estos a su vez consistían en palabras, las cuales estaban formadas de letras, de donde el universo fue creado mediante las letras del alfabeto. Las letras de la creación no solo fueron responsables del comienzo del mundo, sino que también lo sustentan constantemente. Está así escrito, por siempre, oh Dios, tu palabra permanece en los cielos. Leolam Adonai, de Barjan Itzab Bashamay. Es decir, todo aquello que está creado en el universo está sustentado permanentemente por Dios a través de esos 10 dichos de la creación. Las mismas palabras y letras son las que el universo, con las que el universo fue creado, son también las mismas que constantemente le sustentan. Si esas letras y palabras fueron retiradas, incluso por un instante, el universo dejaría de existir. Como usted ha dicho, si no fuera por mi pacto, es decir, por la conjunción de las 10 sefirot con las letras del alfabeto hebreo, vale decir, cuando estudiamos Torah, vale decir, cuando se cumple con la mitzvah del Brit Milá, todo eso está relacionado íntimamente. Si esas leyes no se cumplen, los cielos y la tierra no tendrían razón de ser y dejarían de existir. Entonces, si uno sabe cómo manipular correctamente las letras, puede también manipular las fuerzas más elementales de la creación. Ese es un postulado muy importante en el Sefer Yetzirah. Los métodos para hacerlo constituyen los principales temas del Sefer Yetzirah. En hebreo, letras fundamentales se dice otiyot y esod, es decir, letras de fundamento. Esta expresión puede también traducirse por letras sobre las cuales está basado el fundamento de la creación. En Kabbalah, fundamento y esod es la sefirá que corresponde al órgano sexual. Tiene por consiguiente la connotación de acoplar y emparejar, generalmente con el propósito de la procreación y de la continuidad del género humano. Se dice que las letras pertenecen al fundamento, es decir, a la sefirá de Yesod, puesto que solo mediante ellas pueden la sabiduría y el entendimiento acercarse y acoplarse. Como se ha dicho antes, la sabiduría es pensamiento puro, no verbal, no está verbalizado. El entendimiento, por otra parte, solo puede ser verbal, puesto que si una idea no puede ser expresada verbalmente, tampoco puede ser entendida y, por supuesto, no puede ser plasmada. El único vínculo entre la sabiduría no verbal y el entendimiento verbal consiste en las letras del alfabeto hebreo. Esto también resulta evidente de la enseñanza talmúdica mencionada antes. El Talmud dice que Betzalel sabía cómo permutar las letras con las que el cielo y la tierra fueron hechos, lo cual se deriva del versículo en el que Dios dice a Betzalel: yo le llenaré con espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento, como está escrito en el libro de Shemot, Éxodo 31:3. Vemos entonces algo importante, que la capacidad de manipular las letras de la creación depende de la sabiduría
el entendimiento y el conocimiento. El conocimiento o conciencia se llama Da'at. Es, sin embargo, el punto de encuentro de la sabiduría con el entendimiento. Es decir, sabiduría y entendimiento se interrelacionan, actúan de manera muy proactiva. Tiene la connotación de unión e intercurso, como en el versículo, Adán conoció a su mujer Javá. ¿Sí? Lo que está escrito en Génesis, capítulo 4, versículo 1. El conocimiento sirve, por consiguiente, en el lugar del fundamento entre la sabiduría y el entendimiento. Es una interacción que hay ahí. Es en este mismo contexto en el que Sefer Yetzirah habla de letras de fundamento. Tiene que ver también con la conexión de la letra Yud del nombre de Dios con la letra Hei primera del nombre de Dios. Tiene que ver con la conexión de Abba, padre, con Ima, madre. Es decir, también en el plano material a través de hombre y mujer. En un sentido más general, las letras sirven para emparejar y conectar entre sí a todas las sefirot. Esto particularmente es cierto en el caso del árbol de la vida, es decir, el árbol sefirótico conectado con lo estrictamente divino, lo estrictamente bueno, y que en el plano del ser humano tiene que ver con el alma de las personas. Tres madres. ¿Por qué son llamadas madres? Dice, son las tres letras Aleph, Mem y Shin. La primera letra del alfabeto hebreo, la letra de en medio y la Shin, que es casi la última de las letras, porque después de la Shin está la Tav. Entonces, serán comentadas en profundidad en el capítulo 3, más adelante. Estas letras son llamadas madres porque son primarias. Esencialmente, Aleph es la primera letra del alfabeto, Men es la de en medio y Shin la penúltima. La letra Shin es la penúltima. No se usa la Tav, la última del alfabeto hebreo, porque es una de las que se llaman dobles. Ya vamos a explicar también ese concepto. Una razón por la que estas letras son llamadas madres es que en general las letras derivan del entendimiento, es decir, de la Binah. Y Binah tiene que ver con la palabra madre. Como se ha dicho antes, el entendimiento es el principio femenino y es por consiguiente llamada madre. A esto se alude en el versículo, llamarás madre al entendimiento. Proverbios, capítulo 2, versículo 3. Puesto que estas son las letras primarias, son llamadas las letras madres. También se las llama Imot en el mismo sentido que a una encrucijada. Se le da el nombre de madre del camino, como está escrito en Yehezkel, capítulo 21, versículo 26. Estas letras son encrucijadas, puesto que constituyen los vínculos horizontales entre las sefirot en el diagrama del árbol de la vida. En un nivel más básico, son madres porque el número de vínculos horizontales define el orden de la disposición, como se discute después. Yo les voy a mandar también la diapositiva de cada una de estas, digamos, expresiones del Sefer Yetzirah. ¿Ok? 7 dobles. ¿A qué hace alusión? Son las 7 letras que pueden expresar 2 sonidos. Bet, bet y vet. Por ejemplo, Gimel, Gimel. Dalet, ¿sí? Con punto y sin punto. Kaf, la que es semicírculo, con la Kaf Peshutá, que es la Kaf extendida. Pei, la que es una letra muy simple, y Pei, que es como al final de una palabra, como si fuera el sonido de la F. F. La Resh y la Tav. La Resh acentuada con un puntico y la Resh refugiada. Y la Tav sin punto que los ashkenazim pronuncian como si fuera una S y
los sefaradim de los países del Medio Oriente traducen como si fuera taz, una taz aparentemente como si fuera una Z, entre T y Z, ¿ok? Las elementales son las 12 letras restantes que tienen una pronunciación única. Ambos grupos de estas letras serán discutidos en capítulos 4 y 5 respectivamente más adelante. Si se dibujan 10 puntos en 3 columnas de la forma más simple, vemos que quedan automáticamente ligados por 22 líneas. De ellas, 3 son horizontales, 7 verticales y 12 diagonales, exactamente en la misma correlación con 7 dobles, ¿sí? Con aquellas que son de alguna forma simples y con aquellas que están de alguna manera consideradas letras madres. De ellas, 3 son horizontales, 7 verticales y 12 diagonales, tal como lo mostraremos posteriormente en una diapositiva que mandaré. Por supuesto, la división presentada por el Sefer Yetzirah es por consiguiente una consecuencia natural de la disposición de estas letras en cierto, comillas, espacio, que también es un espacio conceptual. De hecho, esta figura puede ser contemplada como miembro de una familia de diagramas. El número de orden de cada diagrama queda entonces determinado por el número de vínculos horizontales. En la práctica, por razones que tienen que ver con la naturaleza básica de la sefirot, estas son o no se disponen, perdón, en el orden natural, sino que tienen la línea algo más abajo. Los cabalistas sitúan las letras en estos diagramas de distinta forma, como se mostrará en una figura más adelante. ¿Ok? Entonces, para redondear la idea, y si hay preguntas, después daremos espacio para las preguntas. Todo lo que estamos hablando, que son 10 sefirot y 22 letras, esto quiere decir que la creación, cuando fue en el pensamiento divino, de alguna manera planificada, se hizo uso de estas sefirot y de estas letras para que en el momento que la creación material se diera, sirviera también como medio de comunicación hacia lo divino. Y por eso es importante tener en cuenta estas 3 palabras. Sefer, es decir, libro, hace alusión al conocimiento explícito dado a través de lo escrito. Sefar, es decir, el número que implica cada una de las letras y su combinación en lo que se llama gematria, es decir, valor numérico de letras y palabras. Y por último, Sipur, que es el relato no solamente textual, sino todo lo que conlleva detrás de eso, es decir, una información que se encuentra ahí, pero hay que, de alguna manera, discernirla, expanderla y al mismo tiempo usarla para, comillas, manipular la realidad que queremos manipular en el buen sentido de la palabra para tener claro el favor divino. Si hay preguntas, con mucho gusto, en este momento es el momento propicio. Luego vamos a continuar con otro aspecto de esto que hemos mencionado hace unos Yo momentos. tengo una pregunta Pregunte. que está fuera de este tema de hoy. Usted dice, cuando dice UK, BAF, K, Sí. ¿por qué K si es Hey? Porque no se puede pronunciar la letra del nombre de Dios, ni siquiera pronunciando cada una de las letras individualmente. Ah, ok, listo, Porque de entendido. esa manera, al pronunciarlas cada una como realmente se debería pronunciar, estás manipulando el nombre de Dios y Dios no lo permita, pueden de alguna manera hacernos pasar por una prohibición explícita y quién sabe por qué resultados después en los planos espirituales y materiales.
Esa es la respuesta. Sí. Gracias, Rafa. Yo Con mucho tengo gusto. una pregunta. Pregunte. Respecto de las letras, o sea, se supone que si hay en un nombre o en alguna palabra hay cambio de las letras, cambia la realidad respecto de la palabra misma. Y en ese aspecto, no sé si usted nos pudiera comentar algo del golem. Bueno, el tema del golem es, según dicen la mayoría de los sabios, es más una leyenda con respecto a lo que hizo el Maharal de Praga. Pero en el Sefer Yetzirah hay la posibilidad de hacer de manera conceptual una figura que tiene aspecto humano, pero no tiene alma. Lo que lo ensufla es otra cosa distinta. Y sí, manipulando letras del alfabeto hebreo, algunos cabalistas como Rabbi Abraham Abulafia, el mismo Maharal de Praga, tenían digamos, la pureza espiritual de poder hacer cambios drásticos en la naturaleza, siempre no para beneficiarnos personalmente, sino para beneficio del género humano, específicamente del pueblo de Israel. El género humano en total, pero particularmente el pueblo de Israel. Entonces sí, las letras hebreas tienen esa energía condensada ahí, porque son las letras que fueron ratificadas por el Creador en el momento de la creación. Por eso el idioma hebreo es el único idioma no convencional. O sea, no hubo una convención de personas como la Real Academia de la Lengua, para decir algo, española o de cualquier otro idioma, y ellos determinan cuál va a ser el uso y el beneficio de una palabra. Inventan la palabra, comillas. En el hebreo, las palabras todas fueron dadas por la sabiduría divina. Y por eso, en la palabra misma en hebreo, la raíz del concepto que está definiendo un nombre, ahí mismo se encuentra la razón por la cual ese nombre tiene una connotación en todos los planos. El ejemplo clásico, la palabra shulchan, que significa mesa, viene de la palabra lishloach, enviar. ¿Qué es lo que se envía? A través de la mesa, el Todopoderoso hace que aquello que nosotros necesitamos para nuestra existencia fluya hacia nosotros. Y en consecuencia, nosotros bendecimos a Dios para que eso que fluye continúe fluyendo. Entonces, Él nos manda, y nosotros le mandamos a Dios el agradecimiento y la bendición por lo que hemos recibido. Esa es la función de bendecir, por ejemplo, Birkat Hamazon, después de comer pan, y la bendición antes, antes de comerlo, o cualquier otro alimento. Hay una bendición propia para cada alimento, justamente para agradecer a Dios y que Él continúe enviando a todo el universo todo aquello que va a definitivamente apoyar la existencia humana, alimentos, bebidas, condiciones de vida, etcétera, 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 todo eso. Si el hombre supiera cuál es la connotación de bendecir a Dios por lo recibido o por lo que va a recibir, yo creo que muchas carencias que hay en el planeta Tierra no existirían. Habría abundancia en todos los sentidos. Y con respecto a los nombres, una persona que se llama, por ejemplo, Shmuel, las letras del nombre Shmuel están denotando que Shemó, el nombre de esa alma, corresponde a la fuerza de generosidad de Dios. Shmuel significa su nombre es él, su nombre es la fuerza divina, por ejemplo. ¿Ok? Y así sucesivamente, cualquier otro nombre que se te ocurra. David,
La palabra David viene de la palabra Davad Hu, que significa querido y amado. Ododí, mi amado. Ododí, mi tío. ¿Entiendes? Tiene connotación de amor, tiene connotación de generosidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está dado porque el idioma hebreo tiene en su raíz de la palabra la conexión con lo espiritual y lo material vinculado, si es el nombre de una persona, con el alma de esa persona. Y tiene ciertas características. Por ejemplo, el nombre Moshe alude al liderazgo, a un hombre que fue líder, que fue sustraído o extraído de las aguas para liderar. Normalmente cada persona que tiene el nombre Moshe es una persona que tiene un cierto liderazgo, ya sea en educación, ya sea en política, ya sea en una cantidad de cosas que demuestran iniciativa y conducción, por ejemplo. Entonces, así sucesivamente, todos los nombres de las cosas o de las personas en el alfabeto hebreo, en el idioma hebreo, aluden a esas raíces espirituales que son lo que definen en realidad el concepto mismo dado por la palabra hebrea. Espero haber respondido a tu pregunta. Entonces el nombre de alguien o de algo es muy importante, o sea, se conecta con su personalidad o con su... O Exactamente. sea, El nombre va a denotar muchas cosas conectadas con la personalidad del individuo. En otras palabras, el carácter de una persona en gran medida está dado por el nombre que le dieron. Cuando estamos hablando de nombres hebreos. Y entonces, ¿por qué a veces en la historia y en la Biblia vemos que algunas personas con una letra les cambiaban el nombre para que les cambiara la vida, para que les cambiara el destino? Hay varios ejemplos. Sí, claro. Voy a dar varios. Sarai era el nombre que Abraham le dio a su esposa Sara. Y Dios le dice, no la llames Sarai porque su nombre es Sara. Entonces le quitó la yud de Sarai y le puso la letra Hei. Y lo mismo hizo con Abraham, que después se llamó Abraham. Cuando los espías iban a, comillas, espiar la tierra de Israel y los mandó Moshe, uno de los espías se llamaba Joshua bin Nun. Vino Moshe y le cambió, agregándole una letra Yud a Joshua y lo llamó finalmente Yehoshua. Y eso lo rescató de caer en el pecado que hicieron los 10 espías que se comportaron de manera incorrecta. Por ejemplo, cuando hay personas, es otro ejemplo, que se encuentran, Dios no lo permita, en una situación de peligro de su vida, según los cabalistas, los sefaradim lo usan mucho en ciertas ocasiones que son dramáticas, agregan un nombre al nombre original de la persona. Por ejemplo, si se llamaba Itzhak, le agregan el nombre Jaim. ¿Para qué? Para cambiar la naturaleza espiritual y darle posibilidad de que tenga un influjo de luz divina más importante que muchas veces da como resultado, no siempre, porque la voluntad de Dios no puede ser manipulada por el hombre. Si ya le llegó el momento de partir de este mundo a una persona, a un alma, le puede hacer todos los cambios que quiera y lo que va a hacer es prolongar un poco su estadía en este mundo material, pero al final se va. Entonces, agregan la palabra Hay, Haim, agregan la palabra, el nombre Rafael, ¿entiendes? Que tiene que ver con refugiar de Dios, con la curación divina para la persona. En muchos casos funciona, en otros no, porque el momento de que esa alma se despida de este mundo está muy cerca y al final se va y esa es la voluntad divina. Pero es una manera, comillas, en la práctica de hacer una cierta operación de manipulación, entre comillas, espiritual a través de las letras hebreas agregadas a un nombre. ¿Alguien tiene otra pregunta? Si no, continuamos con nuestro tema.
otro aspecto de este tema que estamos hablando. Dice, este es Sefirot Belimá, Bemispar Eser, Esbaot, Hamesh Keneged Hamesh, Ubrit Yahid, Mejuvan Peemsa, Bemilat Halashon, Ubemilat Ha Maor. Es decir, el Brit Milá a través de la lengua y el Brit Milá a través del órgano del pacto. 10 sefirot de la nada, en el número de los 10 dedos, 5 opuestos a 5, con una única alianza que los une a los 5 dedos de la mano derecha, izquierda, la lengua. La lengua, en hebreo, la palabra hablada se llama como milá, pero la palabra escrita se llama teivá, es decir, una cajita. Y en los pies hay 5 dedos en el pie derecho, 5 dedos en el pie izquierdo. ¿Qué los une? El órgano del pacto. Y también se llama milá. Milá abajo y milá arriba. Importante porque ambas tienen que ver con el fundamento y tienen que ver con la proyección de las nuevas generaciones que van a dar en el género humano, pero específicamente también en el pueblo de Israel. Entonces, vamos a explicar. El número de los 10 dedos. Se dice que la creación se ha realizado, fíjese bien, con los dedos de Dios, de una manera antropomórfica, de alguna manera bastante metafórica, de lo que es la creación de Dios. Dios no tiene dedos, Dios no tiene manos. Es un concepto conectado con lo que significa para nosotros las manos y los dedos. ¿Cómo está escrito? Cuando miro los cielos, la obra de tus dedos, está escrito en Salmos 8:4. Así lo dijo el rey David. Los 10 dígitos numéricos tienen su paralelo en los 10 dedos del hombre. Los 5 dedos de la mano contienen 14 huesos en total. Este es el valor numérico de yad, la palabra mano, la palabra hebrea para designar las extremidades superiores del hombre. Entonces, yad son, numéricamente hablando, yud 10, dalet 4, y nosotros tenemos 14 huesos, falange, falangina y falangeta en 4 dedos, y en el dedo pulgar solamente 2. ¿Cuánto en total? 14. En hebreo, la palabra yad, su valor numérico es 14. ¿Ok? 5 opuestos a 5. 5 dedos de la mano derecha opuestos a 5 dedos de la mano izquierda. Aunque se suele dividir a las sefirot en 3 columnas, estas también pueden disponerse en 2 formaciones, una a la derecha y la otra a la izquierda. Las sefirot llamadas masculinas son de la derecha y son todas las que normalmente se ponen en columna derecha, más las 2 superiores del centro. O sea, 2 en el centro y otras que están a la derecha, que normalmente se ponen, como dijimos, a la derecha, más las 2 superiores del centro. Las sefirot femeninas, entre comillas, de la izquierda, incluyen a las normalmente a la izquierda, más las 2 sefirot inferiores del centro. O sea, si nosotros vemos el diagrama de las sefirot como están, hagan memoria de todo aquello que les mandé en su momento, hay Keter arriba, Jochma, Binah. Jochma es de la derecha, Binah es de la izquierda. Pero en el centro está Keter, está Yesod y está Malhut, que son como una columna central. ¿Ok? Las 5 sefirot masculinas suelen recibir el apelativo de los 5 hasadim, las 5 bondades, puesto que están en el lado del Gesed, que es, como dijimos, bondad o conexión también con la palabra amor. Del mismo modo, suele llamarse a las 5 sefirot femeninas, las 5 fuerzas llamadas Geburot, por estar en el lado de la Geburah, la fuerza. Cuando las sefirot se hallan en su estado normal, dispuestas en 3 columnas,
se encuentran en un estado de equilibrio. Tenemos Hesed, Geburah, Tiferet. Abraham a la derecha, Isaac a la izquierda, Jacob en el centro. Es decir, Hesed, Din, juicio, y en el centro, misericordia. Eso tiene que ver de la manera en que Dios juzga a los seres humanos, ¿ok? Cuando las sefirot se hallan en su estado normal, dispuestas en 3 columnas, se encuentran en un estado de equilibrio. Pero cuando se desplazan las sefirot de la columna central a uno y otro lado para dividirlas en 2 formaciones, se produce una poderosa tensión. De ese modo se puede dirigir y canalizar poderosas fuerzas espirituales. Por eso, en muchos lugares en los que Dios interfiere directamente en el mundo físico, la escritura habla de los dedos o mano de Dios. El caso más obvio tiene lugar con referencia a la creación misma, que el salmista llama la obra de tus dedos, como se ha citado arriba. Y encontramos igualmente mi mano, que es la parte izquierda, ha fundado la tierra y mi mano derecha ha extendido los cielos, como está escrito en Isaías 48:13. Eso es una forma antropomórfica de mencionar la relación de Dios a través de las sefirot con ciertas pautas y con ciertas energías y fuerzas. Antes de que el acto creativo pudiera tener lugar en todas las sefirot, tuvieron que polarizarse hacia los lados masculino y femenino, generando tensión y fuerza. Igual que la procreación humana precisa del macho y de la hembra, lo mismo la creación divina. Por eso, todo lo que es en el mundo material es dual. Por eso la letra Bet es la primera letra que aparece en la Torá, Bereshit, letra Bet. Todo en el mundo material es dual. Hombre, mujer, por un lado, bueno, malo, alto, bajo, bonito, feo, etcétera, etcétera. Y también la respiración es un va y ven dual, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Y el acto, la procreación de un ser humano también es un va y ven, sin entrar en detalles. ¿Ok? Por otro lado, muy ligadas a esto se hallan las diversas acciones que usan las manos para canalizar fuerzas espirituales. Usted va a ver que el judío cuando reza, Abraham cuando rezó, Moshe cuando rezó, las manos estaban alzadas, separadas. En algunas religiones hacen esto, cuando rezan, juntan las manos. Tiene connotaciones increíbles cada una de las diferentes maneras de conectarse con Dios. En la Amidá, cuando una persona sabe de memoria el texto de las 18 bendiciones, que son en realidad 19, debe poner, si la sabe de memoria y no utiliza un libro, la mano izquierda sobre el corazón y la mano derecha sobre la mano izquierda, entrelazando los dedos de esta forma. ¿Cómo le muestro yo? ¿Me están viendo? Así. Acá. ¿Ven? Me alejo un poco. Se entrelazan así y se ponen en el corazón. Los pulgares, el de la mano derecha sobre la mano izquierda y el de la mano izquierda sobre la mano derecha. Y esa es la forma de conectarnos. Todo tiene una razón y es importante en cada detalle. Eso es cuando la persona lo sabe de memoria. También hay la otra posibilidad, poner sobre un atril el sidur, utilizar eso y solamente quitar la mano para cambiar la página. También es válido. Importante este tipo de protocolos. Para terminar, el tiempo se nos está yendo y quiero dar espacio a preguntas. Diríamos lo siguiente. En todas las ocasiones, la intención es canalizar el poder de las 10 sefirot mediante los 10 dedos. Por eso necesitamos 10 personas para oficialmente comenzar un rezo en la sinagoga. Al menos 10 personas, hombres, mayores de 13 años. Al hacerlo, corresponder a las 2 manos
Las sefirot se polarizan, creando tensión espiritual. Una vez que esta tensión se ha generado a través de la meditación y la concentración, los poderes de las sefirot pueden ser focalizadas y canalizadas. Y una única alianza, en este caso la expresión hebrea Brit Yahid, algunos leen Brit Yehud, una alianza unificante, pero el significado es similar. Es decir, unificamos nuestros 10 dedos, aludiendo a la sefirot, aludiendo a la conexión con Dios, y de esa manera también hemos seguido un protocolo que nos va a ayudar realmente a realizar la conexión con lo divino de manera exitosa. Un concepto parecido se encuentra en los últimos capítulos con referencia a Abraham. En general, una alianza llamada Brit es algo que se produce entre dos partes separadas. El paradigma de una alianza es lo que Dios hizo con Abraham cuando le ordenó: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y un palomino. Eso está escrito en Génesis 15:9. Estos 5 animales se corresponden con los 5 dedos. 3 de ellos fueron divididos por la mitad, de forma que las 6 mitades representaran a las 6 sefirot de abajo, que están normalmente a la derecha y a la izquierda. Las 4 mitades de las aves que no fueron divididas representan a las 4 sefirot que están normalmente en línea central. Las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos eran también llamadas las tablas de la alianza. Otra vez, alianza, unión. Por esta razón se dieron como 2 tablas en vez de una sola. Cuando las 10 sefirot son divididas según esta doble disposición, el lugar del medio se torna el foco de tensión espiritual. Este lugar es entonces llamado la alianza única o la alianza unificante. También en el matrimonio, en la jupá, cuando vemos que el hombre le da el anillo a la esposa, ese anillo alude a algo redondo. La sefirá conceptualmente es algo redondo. Entonces es una alianza que se da entre marido y mujer para conformar realmente un nuevo hogar en el pueblo de Israel. Creo que vamos a parar acá. Si hay preguntas, gustosamente las voy a explicar. Y la próxima vez que nos veamos y que estudiemos, vamos a hablar de la relación entre la circuncisión, el Brit a través de la lengua, y el Brit a través del pacto con el órgano que procrea y genera literalmente nueva generación de personas. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, podemos pasar a felicitarlo. Y yo quiero ser A el usted. primero en hacerlo. La felicitación es recíproca para todos y cada uno de los que están siempre interactuando en esta clase. Y la verdad, tienes un gran mérito, un gran mérito. Yo diría más del 60% de todo el éxito de esta Qué buen reunión de sentido del estudio, de humor aprendizaje. trae. No, qué buen sentido del humor, Rabo. No, es verdad, Aquí, es verdad, es verdad. Aquí, si no estuviera usted, no estaríamos nosotros aquí. Si no estuviera Rosita, no estaríamos nosotros aquí. Si no le hubiera estado molestando una persona, Rosita, con que háblale, no estaríamos aquí. No le platico quién porque no tengo su autorización para compartir este secreto. Pero Sí. muchas gracias. Sé que usted ha estado con preocupaciones de su hijo, usted ha tenido preocupaciones de trabajo y aún así, generosamente, cada semana está con nosotros, aún enfermo, para darnos su conocimiento. Sí, yo creo, Muchas gracias. gracias por esas palabras tan bonitas, pero yo creo que el sentido que le da a mi vida el poder dar un poquito de lo que también, de lo poquito que conozco sobre estos temas, le da sentido a mi vida, de verdad. Todo lo demás, la parnasá, el trabajo cotidiano y las cosas que uno hace son circunstanciales y son de alguna manera secundarias
a esto que yo considero una labor bastante importante, de tal suerte que yo la considero sagrada. Las únicas veces que no he podido ha sido porque ha habido cosas que se han empeñado en que no pueda yo, más allá de mi propia voluntad, compartir con ustedes. La idea es que sigamos con esto hasta que Dios lo permita, que sigamos creciendo en el canal y que la gente realmente también tenga un crecimiento espiritual que sea palpable, que ellos mismos sientan que eso es importante. Sí, Muchas señor. Gracias, Rab. Gracias, Gracias a Bueno. todos. gracias, Sergio, por Sí. todo esto. Es Shabbat verdad. shalom. Sergio se merece todo eso. Gracias. Rosita también, porque ella ha insistido conmigo en muchas cosas. En algunas fracasó. Me quería hacer shidduch y yo Y no lo sí, logré. me quería hacer shidduchim ahí y yo como buen futbolista hice la gambeta y no me dejé Y no atrapar. se dejó, no se dejó. Pero en el caso de la clase sí, yo Creo sucumbí que es a- lo único que no he conseguido, ¿no, Raf? Hacer Bueno, residuos. todavía. De resto, todo No lo se ha demás. dejado, exacto. A lo mejor Sí. cambia. Sí, No sé. hay tiempo, hay tiempo. Vamos a Dios cambiarle mediante. de nombre. Moshe Lele. Ya que se case. Sí, ya que estamos Y hablando feliz de esto. cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias, Eli. Gracias. A los Oiga, 120. Muchas gracias. Y que ustedes lo vean también. Que yo llegue a las 120 y ustedes vean que yo llegue a los 120. Exacto. Y Sí. nosotros también. Claro, claro. Nosotros Si vamos yo a llego a hacer, 120 y ustedes lo ven, claro que ustedes están en los 120. Raf, nosotros vamos a ser más viejos. Muchos mayores, claro. No importa, pero van a pasar los 120 también. Ay, así será. Con salud, en todo Amén, caso. amén. Con Amén. salud. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino. Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Shalom.